Hola, tengo súper ganas de hacer este vídeo. Nunca sé cómo empezar los vídeos porque normalmente los youtubers tienen como una especie de intro, así como tinininininini y su nombre y tal, ¿sabes? Como una cosa como más amable. Es que yo siempre empiezo los vídeos en plan, hoy esto, que tiene su gracia, pero es como un poco más brusco, ¿no? Bueno, mira, whatever. Bueno, en 2013 Ariana Grande publicó este tweet. Yo en 2013 no tenía Twitter, pero me enteré igualmente porque todo lo que tenga que ver con Ariana Grande, yo me entero enseguida. Porque Ariana Grande es mesmerizing. Y es muy importante que la tengas presente en tu vida para poder ser feliz. En este tweet ella estaba hablando de un documental de 2013 que se llama Blackfish y que trata de, bueno, la historia de un parque acuático en Orlando, en Estados Unidos, que se llama SeaWorld, que tiene orcas y tal. Que ahora entramos en ese tema, pero antes de nada, Ariana Grande es vegana y lleva siendo vegana varios años. Y en la época en la que publicó este tweet, en 2013, ella era muy activista y publicaba en Twitter siempre noticias de este tipo y hablaba en la prensa de estos temas y tal. ¿Qué pasa? Que en 2015 Ariana Grande se echó un novio que debía ser imbécil porque, bueno, Ariana Grande tuvo un escándalo bastante cutre en mi opinión, pero bueno, que consistió en que ella estaba con su novio en una tienda de donuts y entonces una de las cámaras de seguridad de la tienda les grabó a los dos haciendo el imbécil y él como que le estaba diciendo, mira, chupa ese donut, no sé qué, y entonces ella chupaba el donut, una chorrada. Bueno, en ese vídeo pues ella dice como, ay, qué horror los donuts, que provocan obesidad, no sé qué, odio los donuts, odio América, tal. Claro, imagínate en Estados Unidos decir que odias América. Porque ella dijo, I hate America. Que ya sé que Estados Unidos no es América y no está bien decir América cuando te estás refiriendo a Estados Unidos. Eso lo tengo clarísimo, pero ella dijo, I hate America. Bueno, la que le cayó encima no os podéis ni imaginar. O sea, le cayeron por todos lados. Ariana Grande había cantado varias veces en la Casa Blanca. Bueno, pues le prohibieron el paso a la Casa Blanca desde entonces porque consideraban que era inapropiado. O sea, de entre todas las cosas, de entre todas las personas, van y prohíben a Ariana Grande ir a la Casa Blanca. Yo de verdad... En fin, otro grupo que la atacó, los veganos. Porque claro, la tienda de donuts a la que fue con el novio ese imbécil, pues eran donuts no veganos. Entonces, claro, todo el mundo en plan, bueno, o sea, Ariana Grande, tú no eras vegana, o sea, eres una falsa, nos estás diciendo que eres vegana y luego vas a comprarte un donuts y a chupar donuts no veganos. Bueno, que le llovieron por todos lados. La pobre estaba... Pero bueno, luego ella resurgió cual ave fénix de sus cenizas y sacó ese discazo, Dangerous Woman, que es un discazo. Pero es que es un discazo... A ver, Esther, céntrate que tienes que llegar al point de las orcas. Focus. Coño, es una canción de Ariana Grande. El caso es que después de este escándalo, que digo escándalo por no decir tontería monumental, pero bueno, pues Ariana Grande se cortó bastante, dejó de publicar cosas de activismo vegano y no sé qué y tal. Pero el tweet de 2013, donde hablaba de Blackfish, ya estaba ahí. Entonces yo vi la película de Blackfish, que me encantó. A ver, la película de Blackfish es un documental dirigido por Gabriela Cowperthwaite, no sé qué, a ver, Cowperthwaite. No sé cómo se pronuncia. La cosa es que es un documental que habla como de la historia del parque acuático SeaWorld de Orlando. La conclusión que te da es que es un horror tener a las orcas encerradas en piscinas en parques acuáticos. Entonces yo en este vídeo me gustaría centrarme en cómo son las orcas, por qué son tan amazing y eso. Y no me quiero centrar tanto en la parte de, es que fíjate, están encerradas, eso está fatal, porque es que me parece evidente que las orcas no tienen que estar encerradas en una piscina. O sea, es que me ofende que alguien pueda jamás pensar que yo podré nunca estar a favor de algo que tenga remotamente nada que ver con que una orca esté encerrada en una piscina. O sea, por favor. O sea, una orca, de verdad, una orca en una piscina. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento se le ocurre a nadie que eso es buena idea? Una orca, estamos hablando de una orca, no estamos hablando de un arenque, que también eso es discutible, ¿eh? Si está bien o no que el arenque esté en una piscina, eso ya sería una discusión tal. Pero una orca, o sea, una orca es totalmente antiintuitivo, antiinstintivo meter a una orca en una piscina, o sea, pero es que...
Yo lo más que puedo hacer es no ir a parques acuáticos, ni a zoos, ni a cosas así, porque el zoo, otra cosa igual. O sea, que hay gente, atención, hay gente que argumenta que las orcas las tienen así encerradas para estudiarlas mejor. Estudiar sus procesos biológicos y sus cosas. Me ofende que pienses que soy tan estúpida. De verdad, para estudiarlas. ¿No será más bien porque la entrada al parque acuático cuesta 50 euros y así tú vas y les das dinero? Bueno, entonces como eso ya, vamos a zanjar ese tema de que es evidente que las orcas no deberían estar en piscinas, en parques acuáticos, ¿vale? O sea, eso partimos de ahí. Bueno, para empezar, las orcas están dentro de la familia de los delfines. No es una ballena. Una orca no es una ballena, porque tiene dientes. Ya está. Así que son delfines gordotes y adorables. ¡Uy, qué monas! ¿Dónde están las orcas? Las orcas están más o menos por estas zonas. Hay varios tipos de orcas. Hay orcas residentes y hay orcas transeúntes. Las orcas residentes están siempre más o menos por las mismas zonas y las orcas transeúntes pues van como viajando por el océano y tal. O sea, son como... Yo me las imagino como las malotas, ¿sabes? Como las malotas así macarras que van ahí como por el océano. Como West Side Story, pero sin todo el drama social que tiene detrás West Side Story, ¿sabes? O sea, solo con la parte más superficial de... ¿Sabes, no? Las orcas viven en sociedades matriarcales. Esto quiere decir que la madre es la jefa y la que dirige la manada. Entonces, la orca madre cuando tiene orquitas, pues las orquitas se quedan a vivir con ella siempre hasta el final, forever, for life. Y esas orquitas a su vez luego tienen otros hijos. O sea que básicamente las orcas se pasean por el océano en plan madre, hijos, nietos y tal. Cuando muere la madre, pues una de las hijas toma el puesto. En el océano se estima que hay como 50.000 orcas, que son muy pocas, entonces la mayoría están censadas y tienen un nombre, que normalmente son unas letras y un número como para indicar el clan del que son. Luego también les ponen como nombres propios super cookies. La manera que tienen de distinguir unas orcas de otras es por la aleta dorsal, porque cada aleta dorsal de cada orca es totalmente distinta y tiene como un denteado distinto o un dibujo distinto o lo que sea. Esta orca, por ejemplo, se llama Emma, y es del clan CA140, o sea, están por California. Esta es Emma y su familia. Pues se llama Emma porque en la aleta dorsal tiene como una muesquita, ¿sabes? En forma de E. O sea, dime algo más adorable que eso. Luego, otro ejemplo, el clan PTN, que está al sur de Argentina. Pues estas son dos orcas hembras que se llaman Valen y Maga y se las ha visto mucho cazar juntas. Cazan como en equipo y tal, y son como conocidas por cazar súper bien los leones marinos y no sé qué. A ver... La idea de que haya dos orcas que son famosas entre el grupo de científicos que las estudian por cazar siempre juntas y tener técnicas de caza súper complejas me parece absolutamente amazing. Las orcas es el único animal, junto con el ser humano, que se considera que tiene culturas. Esto significa que las orcas se transmiten de generación en generación costumbres sociales, de caza, de idioma, de cómo viajan. Las orcas tienen el idioma de las orcas, que son como unos sonidos así muy agudos, pero se han registrado sonidos totalmente distintos entre unas familias y otras y se considera que tienen dialectos. O sea, cada clan de orcas tiene un dialecto distinto porque son sonidos totalmente distintos. Unos son más graves, otros más agudos, otros más acompasados. O sea, las orcas tienen dialectos. Me muero de amor con las orcas, de verdad, no puedo. Y también tienen costumbres sociales del tipo rascarse la tripa con la arena del fondo del mar o con las rocas suavizadas por las olas y tal. O sea, tienen como costumbres. Un dato que en principio puede dar un poco de miedo, pero es una tontería, es que las orcas son el depredador por excelencia. O sea, están las primeras en la cadena alimenticia. Eso significa que nadie se alimenta de orcas, pero las orcas sí se alimentan de tiburones y mamíferos random. No se ha registrado ni un solo ataque de orcas a humanos en el océano. Esto es muy importante. En los parques acuáticos sí, claro, porque si tú tienes encerrado en una piscina a un animal que de media al día nada 100 kilómetros, pues si tú le tienes en una piscina haciendo trucos súper cutres y dando volteretas a cambio de salmón, obviamente te va a atacar. A mí si me tuvieran encerrada en una caja y me obligaran a contar chistes todo el día también atacaría. Pero bueno, habíamos dicho que no íbamos a entrar en esta parte, pero es que no puedo no entrar en esto. O sea, ¿cómo no voy a entrar en esto? O sea, es que
maldita sea. Bueno, el caso es que las orcas tienen técnicas de caza complejísimas que a veces llevan a cabo solas y otras veces en equipo y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Yo os voy a contar las que más me llaman la atención. Para cazar un tiburón, lo que hacen las orcas es que primero lo cogen suavemente y le dan la vuelta, lo ponen como boca arriba. Por lo visto tú, cuando pones a un tiburón boca arriba, el tiburón segrega una sustancia química que le llega al cerebro y que le hace adormecerse. Entonces las orcas saben esto porque lo han ido aprendiendo, porque se han ido transmitiendo los conocimientos unas a otras y le dan la vuelta y cuando el tiburón ya está como adormecido, le pegan un bocado y ya está. Y ese es el desayuno. Otra técnica que me llama mucho la atención es cuando crean un oleaje artificial, ellas. Esto es un ejemplo que os pongo aquí, que es, hay una foca en una superficie de hielo, entonces las orcas están generando un oleaje artificial para que la superficie de hielo se tambalee y la foca se resbale y caiga y se la puedan comer. Da un poco de pena a la foca, pero no te puede estar dando pena a la foca, porque las orcas tienen que alimentarse. Sí, a ver, da un poco de pena a la foca, ¿vale? En realidad da súper pena, porque la foca está ahí en medio de la lámina esta de hielo, que seguramente está pensando, pero ¿en qué momento se ha torcido mi vida para que yo haya acabado en una lámina de hielo in the middle of nowhere y vaya a ser cazada por un grupo de orcas? Pero, ¿qué decisiones he ido tomando yo en mi vida para haber acabado así? Bueno, ahora llegamos a mi parte preferida, que es el cerebro de las orcas. Por lo visto, se ha estudiado que las orcas tienen una parte del cerebro que no tienen ni los seres humanos, que tiene que ver con las relaciones sociales, con las emociones, con la empatía y tal. Las orcas, en sus familias en las que viven, tienen vínculos muy fuertes entre ellas y cuando se separan para cazar o aparearse o lo que sea, se separan por muy pocas horas, o sea, tienen unas relaciones muy estrechas entre ellas. Cuando van nadando por el océano y tal, hay como muchísimo contacto físico entre ellas, hay como un baile, como un juego entre ellas, o sea, es como que claramente se están comunicando y son como súper cariñosas. En general las orcas son como muy cariñosas y muy juguetonas, no solo entre ellas, sino también cuando ven a lo mejor una barca de un ser humano o lo que sea, juegan, son como, la siguen a la barca y no es peligroso, o sea, no, es como que están jugando. Hay un vídeo en YouTube que es uno de mis vídeos preferidos ever, que es un perro en una barca que está como mirando a una orca y la orca está así como asomando el hociquillo y yo me la imagino como súper curiosa, en plan, ¿y este animal qué es? ¿Sabes? Y el perro ladrando, y está ahí como, uy, ¿sabes? Es que se me parece totalmente adorable. Bueno, el caso es que yo de todo esto me enteré gracias a Ariana Grande. Y ahora a Ariana Grande le han prohibido el paso a la Casa Blanca. No comment. A ver, así entre tú y yo en petit comité te digo que en realidad le han hecho un favor, ¿eh? Porque la Casa Blanca, o sea, mira, me parto y me mondo con la Casa Blanca, ¿eh? O sea, a ver cuándo nos cuentan quién hizo de verdad el 11S. Pues yo todavía estoy aquí esperando. Bueno, pues ya he terminado el vídeo, espero que os haya gustado. Y tal. Para ser sincera, no sé qué hago contigo.